Ahora se empecemos va a como a poner las cosas ahí está, blanco eso sobre es lo negro, que ¿no? quería. A ver, estas dos, para mí, como dos márgenes de la grieta, ¿no? Tienen que ver también, yo no creo que sea, digamos, lo que está pasando en la educación canina, sea algo diferente a lo que pasa con la sociedad en general, ¿no? Sí, que tendemos Entonces, a polarizar todo, ¿no? Sí, pero, o sea, quiero ir específicamente a que lo que pasa en estas dos líneas de cómo educar a un perro, cómo solucionar determinados problemas, ¿no? No es diferente, creo yo, a lo que pasa pedagógicamente con las dos como líneas de educar a nuestros hijos. Ok. ¿Está? Creo que sé por dónde vas. Sí, claro. Y quiero decir otra cosa también, y ya empezar a decir las cosas como son. Yo he asistido a seminarios de una escuela, digamos, una línea, digamos, específica de educación, que básicamente viene de España, que se autodenominan educación amable o educación respetuosa. Bien. Y esto lo tengo que decir, y sin ningún impedimento, eso a mí me ofende profundamente, porque yo hablo por mí, si hay alguien que es amable y respetuoso de los perros, de los tutores, y sobre todo del vínculo, soy yo. Entonces, que alguien se denomine a sí mismo amable o respetuoso, me parece muy fuerte, porque eso etimológicamente implica que el que no comulga con ese tipo de educación no lo es. Entonces, me parece que es una falta de respeto a los que decidimos no llamarnos de esa manera. ¿Cuáles son como las ideas principales de lo que es la educación amable o que educación? lo expliquen los que la practican o los ¿quién que... ¿Quién quiere arrancar? A ver quién es amable y respetuoso acá. A ver, primero y principal que Teniendo en cuenta que del otro lado hay gente que no obvio, se dedica obvio. a esto, entonces... Primero y principal, la educación amable y respetuosa, o educación amable, o educación positiva también, encuadra varios nombres. ¿Es lo mismo el positivismo o estamos hablando de cosas diferentes? Pasa que el positivismo está como muy agarrado de la idea de que solamente, o sea, de que se usa comida y solamente se refuerza con comida, el refuerzo conductas. positivo. Claro, Ok. O que solamente se trabaja en base al refuerzo positivo. Bien. Claro, Y no es es esto. bastante limitado. Hay muchos adiestradores Bien. y educadores que trabajan de esa manera y solamente ven el mundo a través de, premio esto, Bien. ignoro otra cosa. Y hay otros que no, que en realidad entendemos en un margen más completo y mucho más complejo lo que es el perro. Perfecto. Lenguaje, comunicación, Emociones, etología, emociones, cognición, todo, ¿no? Bien. Entonces, eso por un lado. Ahora, sí para mí la grieta está con aquellos que por ahí te pueden plantear que para trabajar un perro o para cambiar un comportamiento le van a poner un collar eléctrico. Yo ahí sí lo dejo por fuera de educación amable y respetuosa. Ok. Ahí sí. O sea, porque de última, hasta si querés, o sea, por el mismo nombre, a ver, cuando se habla de respetuoso y amable es respetuoso hacia el otro, en el trato hacia el otro. Y tomando lo que decía Pampita, digo, vos a un chico lo mandás a un colegio donde te dicen que le van a aplicar, se hacía, digo esto, a mi abuelo le pegaban con regla en la mano cada vez que se equivocaba en caligrafía. Digo, en ese momento era algo que se veía como algo normal, totalmente normal. Hoy lo llegás a plantear y creo que no tiene ningún... O sea, va a tener alumnos ese colegio, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Pero digo, la mayoría estaría opuesto. Entonces, tiene que ver con eso. Con el uso y el abuso, muchas veces, del castigo. Sin comprender un montón de cuestiones que tengan que ver... Porque no es que la educación amable es cero castigo. Hay otro tipo de castigos que tienen que ver con no brindarle un refuerzo, o mejor dicho, sacarle algo. Bueno, no vamos a meter en teoría cruda, pero hay posibilidades. Bueno, pero es verdad que ponerle el nombre respetuoso es como que te diga, no sé, yo soy profe de inglés respetuosa. Entiendo lo que dice Pampita y es verdad Estaría que de más, ¿no? es verdad que el que no trabaja, digamos,
con un collar eléctrico, por ejemplo, en el caso de él, y te dice, me están diciendo que es educación amable y respetuosa, entonces lo mío que es. Yo lo entiendo a lo que va. Ahora, la línea tajante está para quienes están completamente por fuera de eso. Ok. Sí, pero el que está completamente fuera de eso, que fue el caso, por ejemplo, del maltratador de Pilar, que se hacía llamar adiestrador. Es el mejor ejemplo. Él no te va a decir, no soy amable y respetuoso. Y ahí no solamente hay una diferencia de si usa o no usa premios, Digo, pues también es mucho más profunda la cosa. No es solamente si usa comida o no usa comida, o usa premios o usa castigo. Ahí es lo que él considera que el perro necesita como especie, su lenguaje, no entienden muchas cosas, digo. Sí, con respecto a ese caso voy a decir una sola cosa. Sí, el de Pilar, el maltratador de Pilar. Sí. Sí. O sea, vos vas a llevarle tu perro a alguien así. No, claro. ¿No te das cuenta de cosas que son evidentes? O sea, hay algo psiquiátrico. Pero convengamos que pasa mucho. Y hay algo psiquiátrico y hay algo seguramente de adicciones o de... Sí, ¿me bueno. entendés? O sea, nada más que cuando mostraron la casa por dentro, te das cuenta. Y eso es un caso extremo. Entonces, sí. Digamos, creo que no es un punto de referencia. No, es verdad. No es porque es... es algo que sale de cualquier cosa de sentido común y normal. Es verdad, ¿no? Y era muy evidente, pero también es verdad que en redes, porque hoy por redes vendés lo que quieras, con buenas redes vendés lo que quieras. Y hay educadores que usan técnicas muy aversivas, que están muy cancelados y que siguen teniendo clientes. No podemos dar nombres porque no está acá presente para hablar de esa persona, quien sea que sea, digo, pero hay varios, hay un montón que son muy visibles y que recomiendan el uso de cosas que vos decís, en serio, es lo que se te ocurre, no solamente para recomendarle a la familia, porque él te puede decir después, o ella te puede decir después, no, mirá, yo le planteé 20 soluciones y no solucionó nada, entonces voy con esto. Pero subirlo a redes sociales y mostrarlo como un método que sirve, que encima denigra de otro lado, digo, como que esto sirve y el otro no. Eso pasa mucho, no nos podemos hacer tampoco los tontos. Lucas, no sé si... Sí, sin duda, a ver. Y lo que hablamos de la educación amable es, como bien decías vos, el poder satisfacer al 100% las necesidades de los perros y atenderlos como lo que son, ¿no? Como son perros, y acá creo que coincidimos todos en esto. Y no encasillarnos en lo que es el positivismo o del otro lado, pero también atender o no dejar de lado lo que es el área emocional y cómo funcionan las emociones en los perros, ¿no? Eso para mí es lo fundamental, y que esas emociones pueden llegar a ser el motor de muchos de los problemas de comportamiento que hay hoy en día. Y sé que hay muchos profesionales que esa área emocional la ignoran por completo, ¿no? Y se centran mucho en lo que es palo y zanahoria, ¿no? En premiar o querer castigar todo. Ahí está desde el positivismo extremo, donde todo comida y vamos a premiar todo, a el otro extremo, ¿no? Porque cuando estamos hablando de emociones muchas veces no tiene mucho sentido el estar premiando o castigando todo. ¿Mariano? Sí. Perdón. Sí, además que tampoco necesitas una herramienta que genere daño físico al animal para hablar de maltrato o castigo. Se ve muy a menudo un perro que por ahí tiene miedo, inseguridad con otros perros, y el educador, adiestrador, como le quieran llamar, agarra, va a un canil, no, mira, vení que no pasa nada, y lo mete adentro sin una clase de control de la situación, ni saber qué perros hay adentro, como para que el perro se arregle. Que eso es una inundación sin no darle controlada. estrategias al perro para que pueda gestionar ese entorno o esa situación de una forma más adaptada, ¿no? Eso también se ve mucho. Redondeo una sola cosa nada más con respecto a la educación amable. ¿De dónde surge la educación amable? Porque hay un origen, ¿no? Yo lo que he podido ir reconstruyendo y atando cabos es básicamente una india de la India, ¿no? Que es ejecutiva, que decide a través de algunos temitas con sus perros empezar a incursionar en la educación canina. Se llama Sindor Pangal.
Después de varios intentos fallidos y de un accidente bastante complicado con una de sus perras, asiste a un taller de Turit Rugas, que es una entrenadora que escribió Señales de Calma. Es un libro que es un referente de la educación canina. Las señales de apaciguamiento. Se llama Señales de Calma. Ah, Sí. de El calma. libro se llama Señales de Calma. Menos mal que no rendí Sí. el examen. Bueno, lo voy a resumir, pero bueno, ella de alguna manera, con todo eso vivido en ese taller, vuelve a la India y ella empieza a observar a los perros callejeros de las distintas ciudades de la India, Bombay, como sea, ¿no? Bueno, y dice, bueno, díganme si me equivoco, o sea, si más o menos la teoría no es esta, es, esos perros, o sea, el perro que está adaptado a la calle, no tiene problemas de comportamiento. O sea, está totalmente adaptado al ambiente, interacciona con el ambiente y sobrevive en esa adaptación, ¿no? Entonces, observemos a esos perros cómo viven y de alguna manera traslademos eso a nuestros perros. Es por eso que esto, digamos, las cosas que suelen decir y que vienen de esas líneas, a muchos nos hacen un ruido terrible de que no, hay algo que está mal. Yo una vez hice un reel para contrarrestar a alguien que acá, en Argentina, salió a decir que salía con su perro a comer basura en la calle, lo saca, porque supuestamente si es un cánido y es carroñero, el perro tiene que tener la sabiduría. Eso fue un adiestrador que lo... Adiestradora. Un adiestrador. Adiestradora de esa línea. ¿Qué lo voy a decir? O sea, viene de Enclave de Can, Claro. ¿no? Un seminario al que yo asistí, que a mí las cosas que pasaron ahí me parecieron una locura. Entonces, de eso estamos hablando. Bueno, si es lógico o no ahí es lógico. Ahí hay un tema, porque la educación amable no arranca con síndrome. ¿Cómo? Ella habla de perros libres, y eso es otra corriente que habla de una corriente mucho Sí. más biologista que estamos acostumbrados. Pero Enclave de Can, digamos, acá no está en clave de Can. Ahí te pongo el es parate un porque- referente de la educación amable o respetuosa. Sí, pero no está ¿Ah? acá. Entonces, y ahí fue donde verdaderamente nos conocimos. Ni yo puedo Nacho. defenderlo, o sea, no podríamos atacarlo, defenderlo. Sí, bueno, porque digo no está yo, acá. Porque si no, ¿a empezamos a alguien hablar de, de acá, Afganistán. de esta mesa le parece que es, A ver, si que es algo de sentido común? O Esto sea, va a ¿vos ten- dejarías que tu perro salga? Yo no a lo co- dejaría porque va a atentar contra la salud, contra el área física de mi perro, ¿no? Entonces, a ver, tampoco entrar en esos extremismos. No, bueno, eso, Pero darle un contexto ese al pe- tipo de conceptos vienen de la educación amable. O Pero- sea, yo los he escuchado en la educación amable. Bueno, pero Bueno, también sí. creo yo, perdón, ahora los dejo, Sí, sí, también creo yo con las herramientas que uno adquiere es ver qué hace. Como yo dije, yo cursé el curso de adiestramiento, yo podría tranquilamente estar trabajando con perros y arruinándolos. Pero yo como me lo tomo con responsabilidad y digo, tengo 2 dedos de frente, no salgo a adiestrar perros. ¿Por qué? Porque hice el curso, pero no rendí el examen, no ejercí, no practiqué, no nada. Entonces también creo yo que es uno a ver Sí, qué igual. hace con esas herramientas, ¿no? Sí, Sí. igual me No- parece que no está, sé. o sea, a Gustavo ver. está medio calladito. Sí, no, Sí, quería hablar hace Gustavo, rato, por perdón, favor. Gustavo. No, pero yo creo que hay varias cosas que están mezcladas, por lo menos desde mi perspectiva. En principio, se suele pensar que aquellas intervenciones invasivas que incluyen la aplicación de estimulación aversiva es lo viejo. Y lo nuevo es lo positivo, lo amable, lo respetuoso. Resumí en una frase muy cortita que es aversivo para la gente que está mirando. Estimulación aversiva es un estímulo que desencadena respuestas de defensa a nivel innato. Muchas veces se equivoca conceptualmente el término y se lo toma como sinónimo de molestia. Ok. Y no sería exacto ese paralelismo. Porque si bien
los estímulos aversivos son molestos, puede haber estímulos molestos que no sean aversivos, ¿sí? O sea, son aversivos aquellos estímulos que son innatos y generan conductas de defensa, como puede ser alejarse o defenderse de las múltiples maneras que tiene un perro para defenderse, frisarse, etc. Entonces, básicamente, el término más coloquial puede ser intervenciones invasivas. Es cuando al perro lo ponemos en un lugar o en una posición, en un proceso de aprendizaje en el cual está sufriendo. Vamos a decirlo claramente. Ahí es donde se separan las aguas, ¿no? Ahora bien, se piensa que quienes adhieren en alguna medida al uso de estimulación aversiva o de intervenciones invasivas, es lo viejo. Te quedaste en lo viejo, no te actualizaste, no te diste cuenta que hay intervenciones más nuevas, que hay formas de intervenir que ahora no se puede. Bueno, es el cuento que escuchamos por todos lados. Sí. Y si uno recorre en la historia que yo tuve, casi 40 años, la evolución del adiestramiento, uno ve que la aplicación de la estimulación aversiva evolucionó al mismo ritmo que la estimulación amable. O sea, los collares de impulso no son los mismos que antes, y los adiestradores que aplican estimulación aversiva saben mucho más que antes. La aplicación en los 80 era precientífica e intuitiva, con lo cual imagínense lo que es la estimulación. Y se los adiestraba para otras cosas también, ¿no? A los animales. Esa ahora, ya sería campos de aplicación, ya eso es otro tema. Okay. Sí. Murió la guardia, yo arranqué como figurante, o sea, se entrenaba a los perros en guardia, todo lo que es ayudantes de discapacitados se fue atenuando para ver en qué medida el perro podía ayudar, a ver cómo se sentía, etc. Eso es una cosa que me parece que está mezclada porque creo que evolucionó todo, tanto el aspecto del reforzamiento positivo y las intervenciones estrictamente amables, como así también las intervenciones invasivas. Las intervenciones invasivas de hoy no son ni por comparación cercanas a las que estaban en la década del 80. Y los adiestradores que las aplican saben mucho más. Estoy hablando en promedio, obviamente, no estoy hablando de nadie en particular. Esa es una cosa que me parece que se mezcla. Otra cosa que se suele mezclar es que quienes planteamos que estamos haciendo un abordaje conductual, se nos suponen excluyendo las emociones. Y lo que están desatendiendo en ese caso, si ese es el supuesto, están desatendiendo varias cosas. Una de ellas es un marco teórico y una historia filosófica como es el conductismo, hoy contextualismo funcional, no está obsoleto, hoy es contextualismo funcional, psicología del aprendizaje como marco teórico, en donde las emociones son algo muy complejo que incluyen, entre otras cosas, la conducta es algo, las emociones son algo muy complejo que incluyen, entre otras cosas, conductas públicamente observables. La conducta no es algo que está absolutamente separado. Podemos analizar las emociones en varios niveles. Uno de ellos es la conducta asociada a esa emoción, que sí se puede reforzar contrariamente a lo que se afirma. Ese es otro tema también. Y otro tema es que hasta donde yo entiendo el adiestramiento en positivo no se reduce solo a reforzamiento positivo, porque el reforzamiento positivo es para incrementar conductas, pero para decrecer conductas usan castigo negativo, o sea que el castigo lo utilizan, castigo negativo, y usan extinción. Por eso aclaré que no es que no se usa. O sea, entonces creo que tenemos que empezar, si bien tenemos un público que no es técnico, probablemente, si entre nosotros no empezamos a limar esas diferencias técnicas, me parece que el acuerdo... De todas formas, cierro con esto. Estas son las cosas que a mí no me cierran de lo que se charló en este ratito que estuve en silencio. Como conclusión y como cierre, y ahora los escucho, creo que la gran pregunta no es... Vos hablaste de uso y abuso. Creo que la gran pregunta no es si vamos a usar estimulación aversiva o no. La gran pregunta es si todos los problemas de conducta de diversa gravedad, desde los más leves a los más graves que terminan eutanasiados, se pueden resolver exitosamente sin utilizar estimulación aversiva. Esa me parece que es la pregunta. Si la respuesta es no, si la respuesta es que quedan casos refractarios, te entiendo. Me parece que tendríamos que copiar a la medicina. La medicina avanzó muchísimo. La medicina avanzó muchísimo, hay muchísimas patologías y enfermedades que hoy se resuelven sin intervenciones invasivas, pero todavía sigue existiendo la quimioterapia
y la cirugía y la amputación. Sí. Entonces, me parece que de lo que se trata es de estar con un profesional que pueda evaluar el caso y pueda evaluar dónde está el mal menor. Porque si no, estamos mirando para otro lado y hay perros en refugio que siguen siendo sacrificados o no se pueden reinsertar a la vida doméstica porque presentan problemas de conducta incompatibles con la vida familiar. Te entiendo, porque de Perdón, hecho... me voy a sí. tomar un descanso. Sí. Yo no tengo cafecito, pero tengo alfajorcitos y ahora los voy a pasar así los prueban. Vienen directo de Oberá, Punto Dulce, y tenemos un montón de gente que nos ve desde Oberá. Así que si puedo abrir la caja, les voy a convidar. Sí, pásenlo, les voy a pedir que los prueben en vivo, así ven... La gente que nos está mirando ve lo sabroso que son estos alfajores. Ahí está. Bueno, ahora sí, gracias. Uno Punto para Dulce. Gustavo, 5 para mí. Ahí está. Ya cortaste con la dieta, ¿ves? Bueno, ¿Se pueden comer ahora? Sí. sí, por favor, y saboréenlos y digan, qué rico, así nos mandan más. Ahí está. Bueno, con respecto... Sí, no, por favor. Ahí teníamos un comentario que estaba bueno. Aversivo es molestia en la RAE y en la psicología, nos dice Carolina. No. Ahí yo, bueno, esto es como Mirta, pueden hablarme, yo les pregunto mientras mastican. Ahora puedo hablar yo. Ahora, y sé que estos dos coman así ustedes. Dale 2 más a cada uno. No, igual tengo bueno, ¿no? que decir No, algo la que yo, a Papita ya lo conocía y a Gustavo lo conozco hace muchos años, no por haberlo visto presencialmente, sino por el sector y demás. Y está bueno también hablar con alguien como él, que tiene los conceptos bien claros, que te trae la teoría. O sea, digo, no, es que ese es el gran problema también. En ambos lados hay muchísimos representantes en las redes sociales y trabajando de esto que hacen las cosas horribles. Entonces, uno termina pagando los platos rotos por alguien que plantea las cosas de una manera incorrecta, cuando en realidad hay un montón de gente detrás que sabe lo que está haciendo. Y como esa gente no aparece o no habla o no es más visual que esa, termina pasando esto. Sí, y que no tienen tampoco los conceptos claros, de Exacto. base. De base. Exacto. Entonces, primero esto y después, a la pregunta que hace Gustavo de si la educación amable o el no uso de, digamos, de herramientas intrusivas o mejor dicho, aversivas, puede resolver un problema de comportamiento, no importa el índole que sea. A ver, yo actualmente trabajo en refugios y siempre ayudé y colaboré en refugios, en perros transitados, adoptados y demás. Yo he visto casos muy complejos, perros que han lastimado gente severamente, perros que han internado personas, perros que han matado a otro perro, perros que han matado a otro animal, o perros que han tenido un historial de agresión, porque digamos que es la más complejo. Tampoco me quiero meter en hacer zoom en cada problema de comportamiento porque se abren de vuelta 1000 ventanas. Pero hay muchos que hemos trabajado durante muchos años y nos ha tocado casos así y los hemos trabajado de esa manera. Desde la sí, educación. o sea, exactamente. A ver, después también tendríamos, o sea, y se ha conseguido un éxito grande. Puedo decir que que todos los perros que se trabajaron pueden estar sueltos en el parque como cualquier otro, y la verdad es que no. Creo que tampoco, o sea, ningún método te puede asegurar que un perro después de atravesar un proceso te va a decir, bueno, ahora haz lo que quieras porque no va a pasar nunca más nada, porque es comportamiento. Sí. Entonces, después habría que ver también el éxito, qué consideramos éxito en el tratamiento, porque yo te puedo decir, el éxito es que el perro no agreda más, ok, perfecto, pero el éxito es que el perro cada vez que va a agredir haya alguien, estoy haciéndolo muy burdo, pero para dar ejemplo, para que la gente también lo vea de esta manera. Digo, entiendo que después el aversivo se quita con el tiempo, eso lo entendemos perfectamente. Pero el proceso no se puede hacer mucho más humano, mucho más amable. Totalmente. Por eso digo, pero, a eso es lo que yo voy. Yo estoy muy en contra, de la herramienta aversiva como el primer, o sea, como la primera... No. Eso es mala praxis. Exactamente. No. Eso es mala praxis. ¿Y pero qué sería la herramienta aversiva que vos decís, esto no lo permito? Hemos visto de todo, pero un perro que reacciona... A mí me ha tocado ver perros que eran agresivos con otros perros, que habían generalizado la agresión, después empezaron con un tipo de perro, generalizaron a otros, y un collar eléctrico, literalmente, mira los testículos. Un collar eléctrico en los testículos. Entonces, y se lo dio una persona hace muchos años,
como primera herramienta de trabajo. Yo he visto collares eléctricos en los testículos en adiestramiento deportivo. O sea, ni siquiera para resolver un problema de conducta. Claro. Yo en el único lugar en donde yo creo que la estimulación aversiva o las intervenciones invasivas, tomémoslo como sinónimo, tienen lugar, es cuando estamos ante un caso refractario grave. Refractario implica que probamos todo lo que conocemos desde la educación amable y ha fracasado, y el perro debe quedar excluido o eutanasiado. Sí, te entiendo. De hecho... Y ahí, sí, aún así, sí. llegada a esa instancia, hay que protocolizar la aplicación de la estimulación aversiva para minimizarla. Sí. Ustedes dos están muy callados, los del fondo. ¿Qué? Estamos escuchando Vos atentamente. dijiste algo así como que no estaban, hay conceptos que no están muy claros. Sí, yo creo que no hay conceptos que no están muy claros. No sé si decirle grieta, como dijo Pampita. No, hay conceptos que no están claros a nivel general. ¿Okay? Decir, yo trabajo sin una clase de castigos, por ejemplo, es una falacia total. Bueno, O eso sea, les iba a preguntar. ¿Hay castigos que se pueden llegar a aplicar que no se consideran, ya no sé si usar la palabra aversivos, pero... Sí, lo que Algunos- pasa es que lo vos que habló Gustavo, ¿no? Por ejemplo, del castigo negativo. Sí, ¿qué sería un castigo negativo? Retirarle algo que el perro desea, por ejemplo, de cena, ¿no? El perro, vamos a poner un ejemplo, quiere salir a la calle y rompe la posición, te cierro la puerta, por ejemplo. Eso ¿no? sería un castigo negativo. O te saco el acceso al perro. Ladraste, por frustración, por ejemplo, que el perro necesitaba acceder a ese perro. Sí. Te saco el acceso a ese perro por el comportamiento que diste, un ejemplo. O por ejemplo, cuando está, esto no sé si están de acuerdo o no, pero entras y está como muy exaltado, le quitas el saludo un ratito. Sí, igualmente Eso- lo del saludo... Un ratito está mal, ya, ¿no? No sé, pregunto. Porque eso es Eso algo es también castigo que se ve social. en las redes todo el Eso tiempo. es castigo social. Eso es algo que, bueno, no sé ustedes si están de Sí. acuerdo, pero te lo enseñan. Si Sí. lo ve muy exaltado, dale Claro. la espalda y al ratito saludalo. Lo que pasa es que vos tenés que ver, mira, Pueden a mí corregirme, me pasa algo, no soy a mí me adiestradora. pasa algo en donde se dice, yo trabajo conductivo, yo trabajo cognitivo emocional, y realmente en un punto se tocan todas esas vertientes. Bueno, puedes trabajar la conducta sin tener en cuenta las emociones, sin tener en cuenta la parte vincular, porque si no estás como, ¿entendés? Un muñeco de 4 extremidades y estás trabajando con una sola. ¿Se entiende? Lo mismo los que dicen, yo trabajo con refuerzo positivo, o el refuerzo positivo es trabajar con salchichas. Es imposible trabajar con refuerzo positivo sola porque estarías trabajando con el 25% de las posibilidades para cambiar un comportamiento que sea funcional en el marco en el cual vive el perro. Sí, aparte lo haces dependiente ¿Se de entiende? premio, ¿no? No. Y eso también es otra cosa. Es decir, los que trabajan de manera amable o respetuosa o sin utilización por ahí de elementos aversivos, son una máquina de expender salchichas. Lo cual es una falacia total. ¿Se ¿Ustedes entiende? consideran al adiestramiento cognitivo-emocional una corriente amable y respetuosa? Qué Entramos buena en pregunta. Es para responder por sí o por no, ¿eh? lo que yo hago. Ya no respondiste, No, por no, favor. si yo considero. A ver, yo considero que yo trabajo de forma. Vamos a englobar en cognitivo-emocional, pero hay cosas del cognitivo-emocional inicial que no comparto. Bueno, No comparto. hablemos del último libro del 2000. Sé para dónde vas. Hablemos Acuérdense del que último del otro libro. lado- Hablemos de la última versión del cognitivo emocional. Los perros necesitan libertad, tomo 3. Acuérdense Lo que del último que otro lado tenemos. tenemos Sí, gente, sí, sí, sí. no como yo que cursé, que ni siquiera hicieron el curso. ¿Forma parte de la corriente amable? No, te soy sincero, el último libro de cognitivo emocional, yo dejé de seguir la corriente porque la realidad es que yo después encaré más por el lado vincular. Tomé algunas cosas que al principio me servían en cuanto... ¿Qué- En realidad no es que qué tomé, me dice la sirvió corriente? entender un montón... Conceptos básicos, no te estoy tomando examen. Yo ya traía un montón de conceptualizaciones desde psicología y un montón de información de la carrera, que claramente no la terminé, pero digo, traje un montón de conceptualizaciones de ahí y de haber leído por gusto, que yo ya sabía lo que implicaban las emociones, las teorías del aprendizaje y demás. Me permitió entender, con el paso del tiempo fui entendiendo que no todo era el cuadrante del operante, como se llama técnicamente, que es castigo y refuerzos, sino que había muchas cosas más, que había un sistema nervioso funcionando, o sea, no solamente cognitivo, emocional, neurofisiología, digo, hay un montón de cosas que aplican. Para mí, particularmente,
no, o sea, yo trato de escuchar todo lo que veo y lo que me dicen, porque de algo siempre saco algo. Tomo un poco lo que dijeron antes ustedes y también lo que dijimos nosotros. Cuando esta corriente más biologista y más naturalista vino a decirnos el perro tiene que estar suelto un montón de horas, el perro tiene que ir a hacer tal cosa o determinadas cosas, esa corriente también trajo y está vigente hoy en muchas partes de Europa, sobre todo en Italia y en España más que nada, que el perro, que si usas conductismo o parte del conductismo, estás haciendo maltrato. Hay una corriente que lo piensa fuertemente. ¿Puedo decir algo? algo? Ahí voy con vos. Y yo me sentí recotocado cuando me dijeron eso, porque yo uso el conductismo, pero vuelvo a lo mismo. Por eso digo, no hay que generalizar y no hay que decir, bueno, si uso el conductismo, por eso le digo, más que nada la respuesta a Gustavo, no es que si usas el conductismo es mala palabra. Por lo menos no para mí, yo sé que para los chicos tampoco. No es mala palabra. El tema es cuando te centras solamente, como dijo Mariano, en este es el destornillador y este es el martillo. No tengo otra cosa.